Buen día. Soy el profesor Diego Medina. En esta clase veremos el tema, la civilización egipcia. En el noroeste de África, en medio de las áridas tierras del desierto, se desarrolló una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, la civilización egipcia. Esto fue posible gracias a la existencia del río Nilo, y a las cualidades del pueblo egipcio, que supo aprovechar de manera extraordinaria sus limitados recursos naturales. El río Nilo, el principal recurso natural de Egipto, recorre más de 5.500 kilómetros y desemboca en el mar Mediterráneo. Se divide en numerosos brazos que forman un delta de más de 200 kilómetros. En la temporada de verano, el Nilo crece e inunda la región. En los siguientes meses, las aguas se retiran y las tierras quedan cubiertas de una capa negra conocida con el nombre de limo, que es un fertilizante natural. Durante este período se realiza el arado y la siembra. Luego se cosecha, y así comienza la etapa de transporte y almacenamiento de lo producido. La agricultura egipcia se basó en el cultivo de trigo, la cebada, y el lino. Abundaban los árboles frutales, las higueras, los granados y las viñas. Además desarrollaron el cultivo de hortalizas, y la cría de ganado. Durante el período neolítico, atraídos por la fertilidad que ofrecían las tierras que rodeaban al río Nilo, llegaron a Egipto diversos pueblos nómadas que provenían de la península arábiga, del Sudán y de regiones vecinas del norte de África. En esa época la población de Egipto se dividió en nomos, pequeñas comunidades, dirigidas por un monarca, que se instalaron en las orillas del Nilo. Hacia el 4000 a.C., los nomos se unieron en dos reinos. El Alto Egipto, ubicado en la zona sur, la zona del valle, poblado por pastores seminómades, y el Bajo Egipto, situado en la región norte, en la zona del delta, muy fértil y poblado por agricultores sedentarios. Lentamente, en ambos reinos, aparecieron dinastías de nomarcas, y esto reforzó el poder de los gobernantes. Los reinos del Alto y del Bajo Egipto convivían como dos unidades administrativas independientes. Pero alrededor del 3000 a.C., los pastores del reino del Alto Egipto lograron dominar a los agricultores de la zona fértil del delta en el Bajo Egipto. De esta forma, el rey Memes impuso su poder sobre todo el territorio y dio origen a la dinastía tinita, llamada de ese modo porque Tinis, una ciudad del Alto Egipto, se convirtió en la primera capital del estado unificado. Egipto se convirtió en un reino unificado hacia el 3000 a.C., durante el reino de la dinastía tinita. Sin embargo, durante los 3 milenios siguientes, atravesó períodos muy diversos, en los que se alternaron algunas etapas de gran centralización política, con otras en las que, por distintos motivos, reinó un gran desorden administrativo. Los historiadores suelen dividir la historia de la civilización egipcia de la siguiente forma. El Imperio Antiguo, donde poco tiempo después de la unificación, el poder pasó del Alto al Bajo Egipto, y se estableció Menfis como capital del imperio. Entre los años 2263 y 2050 a.C., se dio una época de crisis y luchas internas, en la que perdieron poder los faraones, y aumentó la autoridad de los señores locales. El Imperio Medio. Los faraones recuperaron su poder y pusieron fin al intento de los nobles de querer destronarlos. La capital del imperio fue trasladada a Tebas. Entre los años 1730 y 1580 a.C., Egipto fue invadido y dominado por los hicsos, pueblos que se desplazaban desde los desiertos sirio-palestinos. El Imperio Nuevo. Tras la expulsión de los hicsos, el Estado egipcio vivió el período de mayor esplendor y expansión de su historia. Después del 1085 a.C., el poderío de Egipto comenzó a decaer, y en los siglos que siguieron fue invadido por otros pueblos africanos y por los asirios. En el año 525 a.C., fue anexado al imperio persa, y en el siglo I a.C., quedó sometido al poder del imperio romano. Como vimos, el faraón era un gobernante absoluto, considerado un dios en la tierra, y por lo tanto, junto con la familia real, ocupaban el lugar más alto de la jerarquía social. En orden de importancia, los seguían los altos funcionarios y servidores del faraón, entre los que se hallaban los sacerdotes, los visires, los nomarcas, que gobernaban las regiones y los escribas. Por debajo de estos se hallaban los soldados, los artesanos, y los comerciantes. La gran mayoría de la población estaba compuesta por humildes campesinos, que debían pagar tributo y ocuparse de distintas tareas que les imponía el Estado. En el último escalón de esta sociedad, se ubicaban los esclavos, extranjeros o prisioneros de guerra.
Ellos debían realizar los trabajos más pesados, como la construcción de los monumentos y edificios, o el trabajo en las canteras que proveían el material para realizar estas obras. Los egipcios pasaron a la historia, entre otras cosas, por la gran monumentalidad en la construcción de edificaciones. Especialmente, son las pirámides las que constituyen un claro ejemplo de su magnanimidad, y nos dan una idea acabada de que era un pueblo organizado. Las pirámides son complejos e imponentes recintos sagrados donde se guardaba el cuerpo del faraón. En Gizeh, al norte de Memphis, se encuentran las colosales pirámides de Keops, Kefren y Miserino, 3 faraones poderosos que gobernaron durante el Imperio Antiguo. Egipto es una de las primeras civilizaciones que tuvo escritura, la llamada escritura jeroglífica, que consistía en la representación de una idea a través de un dibujo. Solo estaba reservada para unos pocos. Los escribas, los sacerdotes, y los altos funcionarios, eran quienes podían realizar el largo aprendizaje que demandaba, y esta posibilidad constituía un símbolo de prestigio y poder. Los egipcios, al igual que muchos pueblos de la antigüedad, fueron politeístas, es decir, creían en varios dioses. A menudo, los dioses eran representados con cuerpo de hombre y cabeza de animal, como Horus, el halcón, y Cum, de quien se creía que era el creador del ser humano. Aunque su importancia varió a través del tiempo, y las distintas regiones de Egipto, entre las divinidades más importantes, podemos mencionar a Nat y Keb, el cielo y la tierra; Ra, el sol; Osiris, la vegetación y las aguas fértiles del Nilo. Un rasgo distintivo de sus creencias religiosas era la mirada que tenían sobre la muerte. La entendían como un tránsito hacia la vida eterna. Como creían que la vida continuaba luego de la muerte, el cuerpo debía estar en excelentes condiciones. Para eso, desarrollaron el ritual de la momificación. Una vez realizado este ritual, la momia era alojada en un sarcófago, que a su vez, era guardado en una tumba. Allí se colocaban provisiones y objetos personales para que el muerto los utilizara en la próxima vida. De esta manera terminamos esta clase, donde vimos el tema, la civilización egipcia. Los espero en la próxima clase. Saludos.